Las tinieblas quieren decir ignorancia, o sea que no nos dejan ver con claridad. No podemos ver con claridad. Por ejemplo, si yo hago esto, tinieblas, quedamos a oscuras, no podemos ver. Saludos para todos y bienvenidos a este canal que estamos estudiando acerca del Evangelio del Reino de Dios, el tema más importante que hay sobre la tierra, un tema que es ignorado en muchos lugares, de congregaciones, de reuniones, estudios, pero que es importante que nosotros tengamos claro qué es lo que estamos estudiando y profundizar un poquito más en este mensaje. Hoy quiero compartir con ustedes algo bien importante y es ¿qué es el Evangelio del Reino de Dios? El Evangelio del Reino de Dios, en su palabra original, la palabra evangelio, quiere decir en el original griego es evangelizo o evangelizo, y quiere decir buenas noticias, buenas noticias. O sea, el anuncio en el cual el Señor Jesucristo trajo a la humanidad fue un mensaje de buenas noticias, no de malas noticias. Y podemos ver como malas noticias todo aquello que nos trae a nosotros como miedo, como desesperación, como angustia. Esas son malas noticias. Las malas noticias nos desequilibran, ¿sí? Las malas noticias nos desestabilizan, pero las buenas noticias nos fortalecen, nos hacen firmes. Y mi pregunta es, ¿Jesús trajo buenas noticias o trajo malas noticias? Y si trajo buenas noticias, ¿por qué no disfrutamos esas buenas noticias? La palabra evangelio significa eso, buenas noticias. Jesús trajo buenas noticias, buenas nuevas, ¿sí? ¿Y esas buenas noticias en qué consisten? ¿O de qué tratan esas buenas noticias? Esas buenas noticias tratan de el reino de Dios. Por eso es mi propósito a través de este canal y a través de estos medios profundizar en este tema. ¿Qué es el evangelio del reino de Dios? Si la palabra evangelio son buenas noticias, entonces tenemos que preguntarnos cuáles son esas buenas noticias. Pues las buenas noticias son las que el Señor Jesucristo trajo, y cuando Él las trajo es qué dijo, qué enseñó, qué predicó. Y cuando se habla de qué dijo y qué predicó, pues está diciendo básicamente que es el reino de Dios. Y se lo puedo comprobar por las escrituras porque Él lo primero que dijo fue lo siguiente, Mateo capítulo 4:17. Mateo 4:17. Anótenlo y ténganlo en cuenta. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Es decir que cuando Él predicó y lo que Él enseñó fue el reino de Dios. Eso son las buenas noticias. El reino de Dios no es otra cosa que buenas noticias. ¿Y qué es reino de Dios? Reino de Dios es el rey, Él como rey, reinando en nuestras vidas, a través de nuestra vida. Él como rey. Ese es el reino de Dios. Es reino. ¿Qué se necesita para tener un reino? Pues un rey. Entonces es Él como rey, reinando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Tomando el control, gobernando en nuestra vida. Ay, pero a veces nos cuesta tanto creer a nosotros que Él como Rey reina en nuestras vidas, porque a veces terminamos permitiéndole al alma, a la desesperación, a la angustia, a la ansiedad, al estrés, que nos gobierna y terminamos preocupados, terminamos angustiados, terminamos desesperados, porque como no hemos entendido que es Él que nos guía, que nos gobierna, que nos reina, como le creemos a cualquier cosa que nos digan, entonces por eso terminamos así. Mire cómo estaba el pueblo antes de que Jesús, por eso Jesús vino a anunciar ese mensaje, el Evangelio del Reino.
Mateo capítulo 4, 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y luz le resplandeció. Y en sombra de muerte, uy, mire cómo estaba este pueblo. Este pueblo dice que estaba en tinieblas. ¿Las tinieblas qué son? Las tinieblas son básicamente ignorancia. Las tinieblas quieren decir ignorancia, o sea que no nos dejan ver con claridad. No podemos ver con claridad. Por ejemplo, si yo hago esto, tinieblas, quedamos a oscuras. No podemos ver, no podemos saber para dónde coger. ¿Sí? Así estaba el pueblo. No sabe para dónde pegar, no sabe para dónde coger. Pero cuando llega la luz podemos ver con claridad las cosas. Eso hizo el Evangelio del Reino, o eso hace el Evangelio del Reino. No sabemos qué camino tomar, no sabemos qué camino coger. Voy para la derecha, voy para la izquierda, me voy por el centro, me voy hacia arriba, me voy hacia abajo. ¿Qué hago? Siempre y cuando estemos así en tinieblas, no vamos a saber para dónde coger, no vamos a saber para dónde ir. Pero cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, aparece la luz, aparece algo que ilumina al ser humano, que le guía, que le orienta. Y Él simplemente les está diciendo, arrepentíos, capítulo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque fue lo que me faltó decirles, arrepentíos, porque el reino de Dios, ¿qué? Se ha acercado. Esa palabra arrepentíos es una palabra en el griego metanoia, que significa cambiar la manera de ¿qué? De pensar. Jesús les está diciendo, hombre, cambien la manera de pensar. Ustedes están en esa condición de tinieblas, de ignorancia, y en esa condición de muerte, de agonizantes para morir espiritualmente, porque no cambian su manera de pensar. Entonces le está diciendo, cambien esa manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Cambien esa manera de pensar y ahora piensen con la mente del reino de Dios. Porque dice, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y quién se acercaba en ese momento en escena? Pues Jesús. El mensaje del Evangelio del Reino debe hacer algo en nosotros y es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de vivir. No podemos seguir en lo mismo, en las mismas cuatro paredes, en lo mismo y en las mismas. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer. Juan el Bautista, cuando Jesús también llega y aparece en escena, pues en Juan capítulo 3:30, Juan el Bautista dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, que Juan estaba diciendo, ha llegado algo mejor, entonces que Él crezca y yo mengüe, porque viene algo mejor. Y Juan estaba muy claro en eso, porque en Lucas capítulo 16 y 16, Lucas capítulo 16 y 16, dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces Juan estaba diciendo, bueno, todo lo que yo les he enseñado ya viene en cumplimiento y se está cumpliendo en él. Por eso dice, en el mismo Juan 16 dice que desde entonces el reino de Dios es anunciado. El reino de Dios es anunciado. Entonces necesitamos anunciar ¿qué? El evangelio del reino de Dios. Que el evangelio del reino de Dios tiene que ver con ¿qué? Con las buenas noticias, no con las malas noticias. Las buenas noticias es que nosotros podamos ver una luz de esperanza en medio de las tinieblas, en medio de la ignorancia, y podamos encontrar por fin ese algo que nos haga a nosotros avanzar y crecer, no quedarnos estancados. Porque hoy en día vemos malas noticias por todos lados. ¿Qué es que el fin del mundo? ¿Qué es que el apocalipsis? ¿Qué es que el dragón de 7 cabezas o de 3 cabezas? Ya ni sé. Pero yo les digo una cosa, no hemos entendido hasta este momento, por lo menos yo no he entendido, o todos, no sé, no hemos entendido el amor de Dios que es en Cristo Jesús para venir a entender cuántas cabezas tiene el dragón del Apocalipsis, cuántos colmillos tiene el dragón del Apocalipsis, qué significa el 666. Hombre,
Preocupémonos más bien por entender este mensaje que es el que dio Jesús, el Evangelio del Reino de Dios. Y ahí sí, pues con el tiempo vamos a poder llegar hasta ese punto. Pero preocupémonos más bien por nosotros mismos, por crecer nosotros espiritualmente, para avanzar, para marcar la diferencia en una sociedad que necesita con urgencia este mensaje del Evangelio del Reino. Porque nos tienen las élites religiosas y manipuladoras, nos tienen a nosotros así, mire, así, vuelvo y lo apago. En tinieblas, en tinieblas. Necesitamos que se predique el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, si quieres que siga yo hablando de este tema y que siga profundizando más en este tema, te invito para que se suscribas a este canal y siga la secuencia de enseñanzas. Hoy pudiste entender qué es el Evangelio del Reino de Dios. Entonces, vamos a seguir viendo más temas. Espero que puedas compartir este mensaje. Espero verte en los comentarios, que puedas también comentar y hablar y decir de una manera respetuosa, de una manera agradable, y que podamos por ahí interactuar. Y si quieres aprender un poquito más, pues suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Soy tu amigo y hermano en Cristo, Carlos Rumeni de Camayo, de carlosrumeni.com. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.